En este nuevo episodio de Mundo Posible vamos a hablar sobre la incubadora de líderes políticos. Hoy me acompaña Juan Pablo Chamón, director ejecutivo de Libera Bolivia, y Jorge Velarde Rosso, director académico de Libera Bolivia. Bienvenidos, chicos, de nuevo nos encontramos los tres juntos en el podcast. En esta ocasión vamos a hablar del proyecto de la incubadora de líderes políticos. Quisiera que comencemos hablando de qué es. Creo que para hablar de qué es hay que remontarse a lo que hace Libera ya hace muchísimos años, ¿no? Desde el principio. Cuéntenme la historia, cómo ha nacido todo esto. Creo que uno de los grandes focos y una de las grandes fortalezas que se ha tenido en el tiempo es haber identificado un gran problema en el país. ¿Cuál es? Que tenemos líderes, no es que faltan líderes, pero el problema es que no están bien formados. Uh-huh. Es como que cuando les toca tomar decisiones, no están lo suficientemente preparados para entender la complejidad de la situación. Son líderes, evidentemente, porque la gente los sigue y están en esa posición, pero les tienen muchas lagunas, por decirlo de alguna manera. ¿Y dónde nace ese problema? O sea, ¿dónde creen que surge? Creo que tiene mucho que ver con el sistema educativo también, ¿no? Por eso la incubadora busca ser innovadora en ese sentido, ¿no? O sea, es un programa de formación donde no tomamos exámenes, y eso te libera un montón de todo ese peso del sistema educativo, ya sea del colegio, de la universidad, de tienes que repetir lo que dice el profesor. Nuestra idea, siempre les decimos, ¿no? Es que piensen, no que piensen como nosotros. Nosotros les presentamos lo que pensamos, las razones que tenemos, y como no hay la evaluación, no hay ese, entonces tengo que decir lo que el profesor quiere. Esto es lo que está bien, esto es lo que es correcto, digamos. Porque además hay una serie de áreas que no sé si a propósito o no, ya cada vez me tiendo a pensar que es más a propósito, que no se ven desde chicos. Uh-huh. Entonces en muchas ocasiones cuando te paras frente a alguien y que tiene una gran capacidad de liderazgo, porque de verdad que tenemos la bendición de contar con chicos que tienen una capacidad impresionante. Nos damos cuenta o ellos mismos nos dicen, ¿no? ¿Por qué en el colegio no me han enseñado a hablar? O sea, me insistía mucho con que tengo que responder un problema matemático así, me insistía mucho en que tengo que explicar la historia como me la explicaban ellos, y me insisten mucho en que tengo que repetir lo que hace el profesor, pero ¿por qué en ningún momento nadie se paró y me dijo, mira, así es como tienes que hablar frente a un público, o así es como tienes que hacer una presentación, que son cosas en principio que deberían ser vistas hace muchísimo tiempo, pero que por una u otra razón han sido omitidas dentro del sistema educativo y en las que hay que prestar atención. Un poco yo me venía la imagen de, esta es la historia, ¿no? De cuando alguien tiene que tomar una decisión y tiene que apretar un botón rojo o un botón negro. Y todo el mundo sabe que tiene que apretar el botón rojo. Pero llega y como no tiene las herramientas suficientes, en el momento en el que tiene que apretar uno de los dos botones, está dudando. Y ahí es donde nuestros líderes empiezan a cometer errores en los que nosotros terminamos siendo noticia en el mundo por la calidad y la cantidad de decisiones que toman. Súper. Entonces, ustedes han identificado ese problema y ¿cuál ha sido el siguiente paso en Libera? O sea, han dicho, ok, no tenemos líderes preparados. ¿Y ahora qué? No podemos preparar a los líderes viejos. Ellos ya están en un camino en el que no nos podemos meter. Uno, por una cuestión generacional, es decir, ya ellos creen que han formado su camino y tienen cierta soberbia frente a lo que pasa. Y lo segundo es identificarlos. Es que además cualquier persona, salvo muy contadas, se forma en una determinada edad y de ahí en más va a repetir las ideas que ha aprendido a esa edad. Y que es justamente desde los 17 hasta los 20 y pocos años, 23, digamos, por poner números. Cada persona varía. Y normalmente, y digo esto porque normalmente es la época en que estás leyendo, estás justamente en la universidad, debatiendo. Después te va a tocar, para la mayoría de las personas, aplicar lo que más o menos hayas aprendido. Y por eso decía, poca gente se va a tomar el trabajo de seguir aprendiendo. Entonces, lo que, como dice Juan Pablo, ¿no? Lo que suele pasar es que la gente mayor está repitiendo, haciendo un cálculo en general, digamos, en el caso boliviano, los que están tomando las decisiones, las ideas, y en el caso boliviano es muy clarito, las ideas que estaban de moda en 1970. O sea, así de retrasados están en el sentido de decir, su manera de pensar es los años 70. Y estamos en
la década del 20 del siguiente siglo, ¿no? O sea, 50 años atrás un poquito, ¿no? Porque la gente que está tomando decisiones ahora tiene esos 60 años, que era la edad que estaba diciendo en esa década, ¿no? Ujú. Y ahí está la brújula que utilizan. Entonces, nosotros no les vamos a entregar ninguna brújula, no les vamos a dar un camino ni nada por el No un estilo. manual con lo que deberían, no. Es que no creemos en los manuales, No. creemos en la libertad. Súper. Y la libertad funciona. Y por eso el sistema un poco, o sea, más que sistema, en realidad, método de la incubadora es eso, ¿no? O sea, tampoco es que estamos buscando, porque es una pregunta que nos hacen los chicos siempre, ¿no? O sea, es un proceso en primera instancia anual, pero van continuando hasta, ya estamos en una generación que está entrando al tercer año. Y no es como eso, en la universidad o en el colegio, que tienes que presentar un trabajo, por decirlo así, para graduarte, sino es identificar, justamente si nos tomamos el tiempo de identificar con quiénes vamos a trabajar, qué es lo que ellos quieren hacer. Entonces, si a alguien le gusta más la parte teórica, abstracta de investigación, pues estamos armando equipos de investigación de acuerdo a sus intereses. A los que les gustan más las cosas prácticas, ¿no? De la acción, es buscar qué cosas pueden hacer con lo que han ido aprendiendo con nosotros. Porque uno de los grandes desafíos y una de las cosas lindas de vivir en un país como Bolivia, que, como dice Jorge, viene repitiendo ideas de hace 50 años, Ujú. es que hay mucho para hacer. Realmente todos los pasos que uno da con certeza, con proyecto, con objetivos y con buenas ideas, van a funcionar. ¿Qué es un líder preparado para ustedes? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan lograr en cada uno de los chicos que entre a la incubadora? Yo te diría, primero, un líder es el que tiene la capacidad de convencer libremente, y esto es clave resaltarlo de libremente, a otra persona, ¿no? A hacer algo juntos, digamos, ¿no? O sea, no, la diferencia entre el líder y el jefe es que el jefe te pide porque por su cargo te puede decir, haz esto. Te impone. Exacto. Pero no necesariamente, un buen jefe también puede ser, un buen jefe te puede decir, necesito que hagas esto, y no es una imposición, es parte del trabajo y del contrato. Ajá. El líder te dice lo mismo, pero está apelando a tu libertad. O sea, te puede decir, necesito esto, y si no es líder, justamente, el otro le va a entrar por un oído, le va a salir por el otro, como dice el dicho, ¿no? En cambio, el líder es el que dice, necesito esto, y el otro como que reacciona. Entonces, esa es una primera característica cuando dice Juan Pablo de los líderes que tenemos tienen un poco esa capacidad. Pero además, y por eso hemos escogido el nombre de incubadora, porque no es insisto, no es un programa uniformado, sino nosotros también los vamos conociendo. Y nosotros también vamos descubriendo con cada uno cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y a propósito digo eso también, ¿no? Como para ir fomentándolos en sus fortalezas para que sigan por ese camino y para que aprendan a corregir esos errores que todos tenemos, ¿no? Pero personalizados, ¿no? O sea, por eso es un programa también, nos tomamos el trabajo en cada convocatoria de entrevistarnos uno por uno. Y la preparación se encuentra en la capacidad de tomar buenas decisiones. O sea, hay una palabra que es clave, que es el discernimiento. Y eso va por el lado de escoger entre las mejores cosas que puedan haber. Todos estamos medianamente preparados para elegir entre el bien y el mal, pero no entre el bien y el bien. Pero también cuando llega el momento en el que te tocan tomar las decisiones, como te digo, cuando uno no ha sufrido o cuando uno no ha vivido las experiencias que te tienen que llevar a permitir hacer las cosas que se deben hacer, a tomar decisiones valientes, normalmente ahí es cuando retroceden, ¿no? Incluso vemos personas que han mostrado una muy buena capacidad de liderazgo, tomar decisiones que van en contra del sentido común. Uh-huh. Y a propósito de lo que dice Juan Pablo, algo que también para nosotros es súper importante en este programa, ¿no? O sea, porque no sé si es cultural, generacional, ¿no? O sea, habría que investigarlo con más calma, pero con el tiempo hemos ido descubriendo también que una parte súper importante es darles confianza. Es muy, muy curioso eso, ¿no? O sea, tienes gente que tiene capacidades muy, muy desarrolladas, pero no terminan ellos mismos de creerlo. Entonces, parte de lo que hemos ido aprendiendo es
Incluso a veces lo armamos de tal manera que los ponemos, entre nos a veces decimos, no sé, somos unos irresponsables porque ponemos a chicos muy jóvenes a que tomen decisiones de la vida real. O sea, no es una pasantía de, no sé, se me salió el café. Con azúcar o Claro, sin azúcar. claro. Esa no es la decisión que toman. Si no, tienen que tomar decisiones reales, así de esto va a salir en público. Y a veces errores ha habido, digamos, ¿no? O sea, y también es parte del proceso de formación saber tolerar esas cosas. Que es algo que no se encuentra en nuestro sistema educativo. O sea, nuestro sistema educativo No penaliza... tolera el error. No lo tolera. Mm, mm. Pero cuando gobiernan, errores todos los días y todo el tiempo. Cuando trabajan, errores en todo momento y todo el tiempo, justificados y con protección de la injusticia y todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente uno tiene que aprender a manejarse dentro de estos aspectos, porque también son espacios que requieren de una preparación mental, psicológica y de un conocimiento que tiene que estar acorde a los lugares. Mientras más profesionalicemos los espacios en nuestro país y mejores profesionales tengamos, seguramente nos va a ir mejor. Ujú. Y una cosa importante también, ¿no? A partir de lo que dice Juan Pablo, es que eh, también lo que intentamos es que ellos se vayan sintiendo parte del equipo, ¿no? O sea, hacer estas redes de contactos, que se conozcan entre ellos, que interactúen entre ellos, porque nuestra apuesta es de largo plazo, ¿no? Mediano y largo plazo, ¿no? Si estamos formando chicos desde los... Y la apuesta es en ellos, ¿no? Ah, Porque obvio. Libera no va a ser un partido ni el espacio. No. La apuesta es en ellos. Ujú. Porque lo que nos interesa es eso, ¿no? O sea, empezar a generar un grupo de líderes. Hemos tenido líderes, solemos poner este ejemplo porque es como el que realmente más muestra que estamos abiertos en este programa a cualquier persona. Una chica que estudiaba en el conservatorio también, ¿no? O sea, estudiaba en la universidad, pero estudiaba en el conservatorio. Y le hemos animado a hacer un concierto. Y literal hemos organizado un concierto con ella, sus amigos, ¿no? O sea, porque a Libera nos interesa fomentar a los líderes. Entonces, si tú eres músico, pues te vamos a ayudar a hacer un concierto, ¿no? No es que solo estamos buscando gente de algunas carreras en ese sentido, ¿no? O sea, Es abierto, digamos. este programa es, digamos, el más abierto porque es a los... quizá a los jóvenes que están inconformes en el sistema, o sea, que les va bien incluso, ¿no? O sea, hasta me animaría a decir es el que le va tan bien que, no sé, va a la mitad de las clases, ¿no? Digo así entre paréntesis, no estoy fomentando la flojera, pero es que como es inteligente, como es motivado, etcétera, no necesita hacer mucho. Y eso hace que en un ambiente mediocre como el boliviano uno se sienta eso, ¿no? O sea, como frustrado. Nuestra intención, nuestra esperanza es que la incubadora sea un espacio donde se sientan motivados y pregunten y nos cuestionen a nosotros mismos, porque, insisto, no queremos que repitan como loros lo que nosotros estamos haciendo o diciendo, sino que aprendan y que se den cuenta de que, bueno, si proponemos una serie de cosas es porque tenemos nuestras ideas bien consolidadas y claras. Súper. ¿Y qué es lo que les está dando a entender que esto está funcionando? O sea, ¿a ustedes qué los motiva para poder seguir con esto, no? Porque sé que ya es un tiempo que van con este proyecto, pero ¿qué es lo que ustedes hace que estén acá, estén hablando de esto y lo abran a más personas, ¿no? Primero, el apoyo de generosas personas que dicen, wow, esto sí vale la pena apoyar. Ujú. Ujú. Entre ellos está la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. Y segundo, ver en distintos espacios a los líderes con los que nosotros trabajamos, crecer y mostrar no solamente las ideas, porque al final es parte de un proceso de aprendizaje en el que cada uno se está formando. O sea, no todos tienen que pensar igual, no todos tienen que comunicar lo mismo. Pero sí hay una serie de espacios y éxitos de cada uno de ellos que nos vienen llamando muchísimo la atención, porque nos damos cuenta de que la selección ha sido la correcta. Ujú. Entonces, en el momento en el que uno dice, mira, que ya nos ha pasado un montón de veces, Jorge, qué bien que hemos elegido a este chico, o qué bien que hemos apostado por ella, qué bien que hemos tomado la decisión de que sea parte de la incubadora y demás, porque es un proceso de selección bastante complicado, muy complejo y súper meticuloso, porque nosotros no le vamos a entregar las herramientas a cualquiera,
sino le vamos a entregar las herramientas, y no estoy exagerando, a quienes van a cambiar el país de acá a unos años. No hay apuro. No hay apuro. Apuro tienen que tener los que debieron formarse hace 20 años. Claro. Cuando nosotros recién estábamos aprendiendo a hacer algunas cosas. Ellos tendrán su apuro. Nosotros estamos en el proceso de experiencia, de formación, de entendimiento, de comprensión y de un desarrollo integral que de verdad va a llevar a que contemos con los líderes del futuro que realmente estén preparados para poner a Bolivia como un país del mundo, no un país cerrado al mundo. Y de la pregunta que decías, Nati, digamos, para complementar lo de Juan Pablo, yo diría dos cosas, una chiquitita y una súper, súper importante. La chiquitita es que les pedimos que hagan evaluaciones anónimas, porque para nosotros es justamente importante que sean anónimas, ¿no? Los comentarios siempre han sido súper positivos, o sea, entonces es como que, ¿cómo te vas a frenar si los chicos están contentos y te dicen, excelente la sesión de hoy, gracias, nunca nadie, lo que dice Juan Pablo, ¿no? O sea, estas frases nos las dicen. Y la más importante, con el tiempo justamente, ¿no? O sea, con los que hemos trabajado más tiempo, etcétera. Una cosa muy humana que justo lo comentábamos cuando estábamos en los episodios de Jordan Peterson, ¿no? Era el último, ¿no? O sea, de el agradecimiento de los chicos. O sea, el agradecimiento sincero que te tienen de... gracias por el tiempo que se han tomado, gracias por haberme, ¿no? Acompañado en este proceso, o sea, ver eso en el trato personal, así, y, insisto, ¿no? De manera sincera, que además también tiene que ver con el trabajo, ¿no? O sea, porque justamente Libera, por decirlo de una manera, se alimenta de estos chicos que dicen, yo quiero seguir con ustedes. Entonces ya es lo que les decía, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que empezar a pensarte un proyecto del que te hagas cargo y en el que nosotros te acompañamos y es del equipo, ¿no? Pero el chico, ¿no? Es el encargado de sacarlo adelante, ¿no? Y yo quiero sumar al agradecimiento porque siempre es importante no solamente tenerlo, sino decirlo. Yo agradezco muchísimo la confianza que cada uno de los miembros del incubador han depositado en nosotros. Claro. Porque ellos han tomado la decisión en cierto punto casi a ciegas o por lo que habían escuchado de otras personas, de dar su tiempo en trabajar con nosotros y en avanzar en distintos puntos. Y realmente yo estoy súper agradecido con cada uno de ellos porque lo que aprendemos de lo que nos dicen, de lo que nos preguntan, de lo que generan, es súper interesante, suma muchísimo. Y por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Cómo va avanzando en el tiempo, o por ahí uno piensa, ¿cómo voy a cambiar el país con un proceso de formación de un año? O cómo yo voy a poder ir avanzando hacia lo que necesita Bolivia dentro de las cosas que me están diciendo y demás. Porque uno no es consciente también del efecto de sus propias acciones hasta que ve realmente algo muy grande. Pero esto ya se ha convertido en un fenómeno súper, súper grande, súper interesante y de verdad que el agradecimiento es gigante. La incubadora no solamente es un espacio de aprendizaje, sino es un espacio donde formas un equipo, ¿no? Tienes un equipo a tu lado y eso es grandioso. A ti que nos escuchas, si quieres más información, puedes escribirnos a nuestro Facebook, a nuestro Instagram. Estamos como Libera Bolivia y estamos para atenderte. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio de Mundo Posible. Este es un podcast de Libera Bolivia y estamos acá gracias a la Fundación Frederick Naumann Países Andinos. No te olvides seguir al podcast en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y en Facebook. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann Países Andinos.